Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 83. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 18:29 de la Biblia, y también acerca de Génesis 18:30, comenzando con Génesis 18:29. Génesis 18:29, dice: Y volvió a hablarle, y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Génesis 18:29. Los detalles de Génesis 18:29. Volvió a hablarle, y dijo, quizás se hallarán allí 40. Estas son palabras dirigidas por el patriarca Abraham en su diálogo con Dios, pues el patriarca siguió aplicando su herramienta de depuración, y esta vez bajó el número por otros 5 justos, en su defensa a favor de Sodoma y Gomorra. Si Dios perdona la ciudad por 45 justos, seguro que lo hará por 40. Luego veremos que Abraham estuvo bajando el número de posibles justos, de 10 en 10. Dios es un ser de bondad, y se complace en lo que es bueno. En Génesis capítulo 1, empezando en el versículo 10, hay una serie de actos realizados por Dios, donde Él percibía que era bueno, lo que Él iba creando con el poder de su palabra. El Señor se complace de lo que es bueno, porque lo bueno existe por voluntad de Él, y ser bueno, es una de las características de Dios. Nadie es condenado, sino por los pecados personales propios de cada quien. En el ambiente espiritual, podemos estar seguros que Dios no condena al justo. Ningún justo puede decir que iba manejando por una carretera, tranquilo, y de momento cayó del cielo una piedra grande sobre su carro. Dios cuida al justo de percances comunes, y aún más, de percances raros, como el de una piedra caída del cielo. Uno puede notar cómo Dios cuida a la persona justa, con solo analizar los últimos acontecimientos ocurridos en la vida de uno mismo. Si uno ha sido justo, ante los ojos de Dios, descubrirá cómo Dios le estuvo protegiendo durante los tiempos pasados. En los tiempos de Abraham, Dios no perdonó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque allá los habitantes habían pasado el límite de ser perdonados, y no se arrepentían. Ya hemos estado viendo que Abraham hizo todo lo que pudo para justificar ante Dios el perdón de todos los moradores del área. Nosotros los seguidores modernos de Jesucristo, también estamos expuestos a caer en pecados imperdonables. Hay 3 pecados que Dios, hoy en día no perdona. El número 1 de esos 3 pecados es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31-32, dice, por eso les digo que, Dios perdonará todos los pecados de la gente, y todo lo que reniegan contra Él. Pero si alguien reniega del Espíritu, no lo perdonará. Él perdonará, incluso a quien reniegue del Hijo del Hombre, pero no perdonará a quien reniegue del Espíritu Santo. No lo perdonará, ni en este mundo, ni en el que viene. Esta es una razón por la que Satanás nunca será perdonado por Dios, por las tantas veces que ya ha ofendido al Espíritu Santo. Esto mismo puede suceder a cualquier persona que caiga en el error de blasfemar contra el Espíritu Santo. El segundo pecado por el cual Dios no perdonará al alma de una persona es el de no creer en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas han sido entregadas en manos del Hijo. Juan 3:35-36 en la Biblia lo dice bien claro, al decir, el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. En cambio, el que le rechaza, nunca tendrá esa vida, sino que la ira de Dios permanece sobre esa persona. Además, San Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Solamente por mí se llega al Padre. Es necesario que cada persona esté en armonía con Jesucristo, para que esa persona pueda entrar al reino de Dios. El tercer elemento que no es perdonado en una persona es la constante desobediencia a Dios hasta el final de la vida de esa persona. Saber hacer lo correcto, pero no hacerlo, es negligencia a la palabra de Dios, y eso nos convierte en impíos. Santiago 4:17, en la Biblia, dice, si uno sabe hacer el bien, y no lo hace, está pecando. Cristo nos demanda que trabajemos en su viña espiritual, y esto implica estar haciendo lo que es bueno. Durante los 33 años que Jesús vivió como hombre, Él se caracterizó por hacer el bien. Siempre hubo una multitud de personas tras de Jesús, donde quiera que Él iba, debido a la bondad de sus actos. Por eso nosotros estamos llamados a obedecer a Dios con nuestros buenos actos. Este versículo, Génesis 18:29, dice que Dios respondió a Abraham diciendo, no lo haré por amor a los 40. Es importante, hoy más que nunca, que seamos justos delante de Dios. Debemos ser sinceros con nosotros mismos. Debemos ver si existe pecado, o alguna situación que nos aparte de Dios, y que nos impida que Él nos mire como personas justas. Ser justo es no quitar lo que pertenece a alguien, o también devolver lo que pertenece a alguien. El ser justos nos hace buscar día a día la voluntad de Dios para con nuestra vida y todos aquellos que nos rodean. El justo busca la verdad y vive la verdad. Dios es justo, por eso si nos hacemos justos, debemos hacerlo para Él. Puesto que Dios es justo, Él solo puede estar con los que son justos. En cierto modo, Abraham logró convencer a Dios, para que tenga misericordia de un pueblo corrupto, lujurioso, asesino, impuro, e inmoral, un pueblo que estaba lejos de Dios. Pero luego, al final veremos que solo había 3 o 4 justos en toda la región. Así que, no valía las penas perdonar la maldad de todos ellos, aunque los 3 justos se salvaron. Es que, cuando hay 1 a 9 justos, en una ciudad que merece ser enjuiciada, lo que Dios hace, es sacar de esa ciudad a los justos, y luego Dios castiga a todos los desobedientes, ver Ezequiel 14:20, en la Biblia. Hermanos, por motivo de nuestra salvación, la cual es muy importante, debemos hablar con nuestro Dios frecuentemente, y también debemos hacerlo por motivo de nuestra familia. Pero, para poder tan siquiera acercarnos a Dios, debemos buscar la manera de conocerle bien. ¿Conocerle cómo? No por lo que otras personas dicen de Dios, sino por lo que la Biblia enseña de Él. Debemos escudriñar la Biblia y asimilar en verdad la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón. Hasta aquí con Génesis 18:29. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 18:30. Este versículo dice, y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré, si hallare allí 30. Génesis 18:30. Los detalles de Génesis 18:30. Hemos estado viendo que, Abraham por medio de su herramienta de depuración, estuvo bajando delante de Dios, el probable número de justos hallados en el área de Sodoma y Gomorra, desde 50 justos, y los iba bajando de 5 a 5, hasta llegar a 40 posibles justos. Sin embargo, no se hallaron 40 justos en toda la comarca. De aquí en adelante, Abraham estuvo bajando el número de posibles justos, de 10 en 10. Puesto que, en la anterior búsqueda, no se hallaron 40 justos, en este versículo, Génesis 18:30, Abraham le propuso a Dios que, tal vez había 30 justos en la comarca entera. ¿Qué método estuvo Dios usando para determinar si había en la región 30 justos? Dios tiene muchísimas maneras para determinar cualquier verdad. En este versículo, Génesis 18:30, Abraham quería saber de Dios, que bajo la posibilidad de que se hallaren 30 justos, si él estaba dispuesto a perdonar la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Fijémonos que Abraham en este versículo, fue muy cauteloso al dirigir la palabra a Dios. El patriarca sabía que, él estaba dirigiendo la palabra a un ser que es todopoderoso, y esto significa que, para Dios, nada es imposible. Recordemos que ya Abraham estaba enterado de esto, porque en Génesis 17:1, Dios le reveló diciendo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Y también en Génesis 18:14, Abraham escuchó en voz audible de Dios, la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Hay que ser cuidadoso al dirigirnos a Dios. Proverbio 1:7, afirma que el principio de ser sabio, es presentarse delante de Dios, desplegando un temor reverencial. Entendemos aquí que, Abraham estuvo actuando bajo este temor. Así que, en Génesis 18:30, Abraham sintió la necesidad de, primeramente, decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare. Un enojo de Dios podría ser peor que una bomba atómica, porque, Él es todopoderoso. Esto que dijo Abraham, es una lección importante para cada uno de nosotros, que solemos dirigirnos a Dios en oración. Pues debemos ser cuidadosos, en tener en cuenta que, cuando hacemos una oración a Dios, nos estamos dirigiendo al gran Creador del impresionante universo, a la gran y excelsa majestad del Ser Supremo. Debemos humillarnos como Abraham, diciendo, no se enoje mi Señor, si me atrevo a hablar contigo en oración. Muchas oraciones no son contestadas, y luego nos quejamos de que Dios no nos escucha. Pero, hemos orado con humillación, como Abraham en este versículo, el salmista David de Dios dijo, que es el hombre, para que tengas de él memoria, Salmo 8:4. Muchas veces, nosotros indebidamente nos quejamos con Dios, sin respetar su majestad. Nos olvidamos que por voluntad de Él, existimos. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 103. ¿Qué podría uno hacer, si Dios decide hacer de nosotros lo que Él quiera, puesto que existimos sin nosotros pedírselo a Dios, eso le da derecho de hacer de nosotros lo que Él quiera? Por eso, lo mejor es tener respeto a Dios, y dirigirnos a Él, con humillación, como Abraham. Porque somos propiedad de Él. No estamos conscientes de que existimos, y estamos conscientes de que Él quiso que existiéramos. Cuando nosotros éramos nada, podemos preguntar a Dios, ¿para qué Él quiso que existiéramos? Pero no podemos impedir que Él haga con cada uno de nosotros lo que a Él le dé las ganas. Alguien dijo, el fin principal del hombre y de la mujer es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Si eso es así, entonces las intenciones de Dios no son malas, y por tanto, debemos tener nuestras intenciones sintonizadas con las de Dios, haciendo lo que agrade a Él, que nunca es malo. En este versículo, Génesis 18:30, Abraham bajó el número de posibles justos, 10 unidades, porque se dio cuenta de que aún se encontraba lejos del número correcto. Por eso dijo, quizás se hallarán allí 30. Podemos decir que, el esfuerzo de Abraham de convencer a Dios, de librar a las ciudades por amor a los justos, no fue solo para lograr una meta. Abraham oró a Dios, como él lo hizo, porque él era amigo de Dios, Santiago 2:23. ¿Cómo supo Abraham que Dios se estaba preparando para destruir a Sodoma y a Gomorra? Ellos dos eran amigos. Y como amigos, el Señor se lo hizo saber. Vemos en el versículo que, cuando Abraham le dijo a Dios que tal vez había 30 justos, el patriarca quería saber si Dios destruiría a todos los perversos, a pesar del amor de los 30 justos. Dios le contestó a Abraham, diciendo, no lo haré, si hallare allí 30. Por la manera como Dios le respondió esto a Abraham, éste entendió que no había 30 justos. Muchas veces, Dios perdona a los pecadores por amor a los justos, y por amor a las personas misericordiosas. Dios también favorece a personas familiares de sangre de un hijo de Él, por el amor que Dios tiene hacia ese hijo. Hay un testimonio de un centroamericano llamado Fray Ruano. Este asegura que, él recibió perdón de Jesucristo, debido a la misericordia de otros.
Este testimonio está en la Internet, en YouTube. La oración intercesora, como la de Abraham, es la oración a favor de otros, motivada por un amor y una profunda preocupación por las necesidades de esos otros. Este tipo de oración no nos beneficia directamente. Los Evangelios y el libro de los Hechos presentan ejemplos de oraciones intercesoras. En su enseñanza acerca de la oración, Jesús dijo: oren por los que les ultrajan y les persiguen. En Mateo 5:44. Muchos que se acercaron a Jesús mostraron un espíritu de intercesión, porque buscaron ayuda para sus amigos. Dos ejemplos son: el centurión que buscó ayuda para su siervo, Mateo 8:5-13, y los hombres que llevaron al paralítico donde Jesús, Mateo 9:1-6. San Mateo registra la historia de la mujer que suplicó a favor de su hija, Mateo 15:21-28, y la del hombre que llevó ante Jesús a su hijo poseído de demonios, Mateo 17:14-21. Dos ejemplos que establecen la norma de la oración intercesora, es la intercesión de Cristo por Pedro, Lucas 22:31-32, y la intercesión también de Cristo, por quienes le crucificaron, Lucas 23:34. Estos ejemplos, y muchos otros, muestran el patrón de la oración intercesora en los Evangelios. Que Dios bendiga a usted ricamente.